Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 1 de julio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1578 cuando Francisco Peña procedió a reeditar el Manual de Inquisidores redactado a finales del siglo XV por Nicolau Eymerich. En su reedición afirmaba: hay que recordar que la finalidad primera de los procesos y de la condena a muerte no es salvar el alma del acusado, sino procurar el bien público y aterrorizar a la gente. No hay ninguna duda de que instruir y aterrorizar a la gente con la proclamación de las sentencias o la imposición de los sanbenitos es una buena acción. La confesión voluntaria del inquisidor no admitía segundas interpretaciones. La Iglesia Católica no buscaba la salvación ni siquiera el bien espiritual de la víctima. Lo que deseaba era utilizarla en medio de un proceso carente de garantías que empleaba abundantemente la tortura y que llevaba a cabo ejecuciones horribles para difundir el terror entre las masas. Un terror que se consideraba una buena acción y que era una buena acción porque afirmaba un poder omnímodo de la Iglesia Católica. Es obvio que entre semejante visión y la del Evangelio de Jesús no existía el menor punto de conexión. También es comprensible que la simple detención por parte de la Inquisición llevara al arrestado a suicidarse, como fue, por ejemplo, el caso del sastre judío español Luis Correón, que se ahorcó en su celda de Llerena en 1591, o como fue también el del converso español Diego Méndez, que hizo exactamente lo mismo en su encierro en 1625. Se trataba de imponer una ortodoxia que arrancara la menor posibilidad de libertad de culto y que se convirtiera en la única posible. Cualquiera que fuera simplemente objeto de sospecha de oponerse a ella tenía que ser eliminado y efectivamente así lo fue desde el siglo XII al siglo XIX, en que la peculiar institución se vio suprimida por las revoluciones liberales. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la presión ejercida por los lobbies homosexuales contra la libertad de conciencia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, un informe reciente de Naciones Unidas sobre el derecho de libertad de culto y de creencias llega a la conclusión de que la libertad de religión tiene que estar limitada por los denominados derechos LGBT. Segundo, el informe pide a los distintos gobiernos que amenacen y castiguen a los dirigentes y organizaciones religiosas que no se sometan a la ortodoxia LGBT. Tercero, igualmente, de manera novedosa y sin precedentes, exige a los gobiernos que desestabilicen a las distintas religiones desde el interior, apoyando a los grupos pro-LGBT que existan en el seno de las distintas confesiones religiosas. Cuarto, el denominado experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borloz, autor nominal del informe, no oculta su intención de establecer un nuevo espacio normativo en el que los gobiernos impongan las normas dictadas por los lobbies LGBT sobre las religiones. Quinto,
Según se señala al final del informe, los límites establecidos en el propio diseño de la libertad de culto y de creencias, incluyendo los derechos fundamentales y las libertades de las personas LGBT, son la clave para la plena compatibilidad de la libertad de culto y de creencia con todas las acciones que sean necesarias para combatir la violencia y la discriminación contra ellos. En otras palabras, la libertad de culto y de creencia se ve subordinada a los deseos de los lobbies homosexuales. Sexto, de manera semejante, las conclusiones del informe señalan que el clero y otros actores basados en la fe tienen que ser amenazados para que cumplan las normas oficiales gay-friendly o se atengan a las consecuencias. Séptimo, por su parte, según el mismo informe, los gobiernos tienen que alentar a las instituciones religiosas para que consideren las formas en que sus representantes serán considerados responsables en aquellos casos en que promuevan discriminación contra los LGBT y otras personas de géneros diversos. Octavo, la enseñanza prácticamente universal en las religiones, que señala la práctica de la homosexualidad como un pecado, viola, según el informe, la Ley de Derechos Humanos. Noveno, Madrigal-Borloo pide a los Estados miembros de la ONU que aprovechen a dirigentes e instituciones religiosas que sean favorables a las tesis de los lobbies homosexuales para que promuevan la ideología homosexual y transgénero. Décimo, el propio Madrigal-Borloo es conocido por su apoyo a grupos religiosos como Católicos por el Derecho a Elegir, que promueve el aborto, o Musulmanes por Valores Progresistas, que promueve agendas homosexuales y de transgénero. Undécimo, Madrigal-Borloo también ha elogiado las opiniones de gente no religiosa que define el sexo como un atributo evolutivo sin significado intrínseco alguno. Duodécimo, apelando al supuesto de que los individuos que se identifican como homosexuales tienen un derecho de acceder a la espiritualidad en términos iguales a los de todos los demás, concluye que todas las religiones tienen que apoyar la ideología de género. Décimo tercero, el informe incluye además afirmaciones sobre la teología y las escrituras de las diferentes religiones, calificando como dogmáticas o modernas invenciones homocoloniales las interpretaciones de la Biblia que condenan la homosexualidad. Décimo cuarto, igualmente el informe afirma que la moralidad de la homosexualidad es una cuestión de debate teológico. Décimo quinto, de forma semejante, el informe niega que los trabajadores relacionados con la salud puedan alegar razones religiosas para negarse a practicar abortos o tratamientos y cirugías afirmantes, inclusive en niños. Décimo sexto, de la misma forma, niega a los proveedores de bienes y servicios, como pasteleros o floristas, la posibilidad de negarse a prestar servicios a personas o celebraciones por razón de objeción de conciencia. Décimo séptimo, también el informe insiste en que las entidades de enseñanza religiosa no puedan despedir a profesores por razón de su orientación sexual o identidad de género. Décimo octavo, igualmente el informe insiste en que debe forzarse a celebrar matrimonios homosexuales a todos los clérigos so pena de perder su privilegio de llevar a cabo matrimonios reconocidos legalmente. Décimo noveno, el informe afirma igualmente que un enfoque basado en derechos humanos se enfrenta directamente con las concepciones de familia que excluyan a personas LGBT. Y vigésimo, el informe ya ha sido presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. De manera lamentable y más que peligrosa, las últimas décadas han venido ensombrecidas por una ideología de género que incluye la legalización del aborto, un feminismo que anula la igualdad ante la ley y destruye las garantías procesales, el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales y la mutilación de niños supuestamente transgénero. Esta agenda ya lleva dando pasos hace tiempo por añadidura para legalizar las relaciones sexuales con niños.
Mantener esa visión ideológica podría resultar una de tantas opciones aceptables en una sociedad que incluye la libertad de expresión, pero lamentablemente la agenda globalista, obsesionada por reducir la población mundial, la ha convertido en un dogma que tiene que ser impuesto incluso mediante el ejercicio del terror. La oposición a la ideología de género procede en multitud de ocasiones de gente que no es creyente y que simplemente considera inaceptables sus planteamientos y todavía más su imposición. Sin embargo, no cabe la menor duda de que los focos mayores de oposición arrancan de las distintas religiones. De forma prácticamente universal, las religiones creen en el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, o incluso en aquellos casos de un hombre y varias mujeres, siempre desde una perspectiva heterosexual. También contemplan con horror las conductas homosexuales, no solo porque sean infértiles e incapaces de transmitir la vida, sino porque las ven como contrarias a la naturaleza. Ese planteamiento, con los matices que se deseen, aparece lo mismo en las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam que en las politeístas o incluso en las animistas y chamánicas. La naturaleza, a fin de cuentas, es reconocida por la religión, pero no puede ser anulada. Semejantes puntos de vista, que son los seguidos por la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro planeta, no pueden ser aceptados por los impulsores de la ideología de género y por los lobbies homosexuales. Y para acabar con un porcentaje de la población mundial más que superior, se recurre, como hizo la Iglesia Católica durante siglos a través de la Inquisición, al uso de medidas que siembren el terror, sometiendo a toda la sociedad. Durante las últimas décadas, la libertad de expresión se ha visto seriamente lesionada por esa política hasta el punto de llegar a darse el caso de clérigos procesados simplemente por predicar lo que la Biblia dice sobre la práctica de la homosexualidad. Ahora, un personaje tan profundamente siniestro como el denominado experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borloo, ha ido más allá al afirmar que las religiones tienen que someterse obligatoriamente a los dictados de los lobbies homosexuales. Según sus exigencias, en adelante nadie podrá enseñar o predicar lo que su religión dice sobre la homosexualidad. Nadie podrá negarse a casar parejas homosexuales. Nadie podrá impedir que un homosexual practicante desempeñe empleos eclesiásticos so pena de recibir penas severas que procederán del propio aparato del Estado. Nadie podrá exigir que sus clérigos o sus maestros cumplan con determinadas reglas morales y nadie podrá fijar las reglas para contraer matrimonio en el seno de una confesión religiosa. En paralelo, habrá que abrir las puertas de las distintas confesiones para que los miembros de lobbies gays se vayan apoderando de ellas y cambiando las enseñanzas y las prácticas de siglos de acuerdo con la ortodoxia homosexual. La tarea quizá no sea tan difícil si se tiene en cuenta que, según un reciente informe de Pastoral Psychology, el 70% de los sacerdotes católicos en Estados Unidos se reconocen homosexuales, que el Papa Francisco autorizó la bendición de parejas homosexuales en el seno de las parroquias, que cada vez son más los profesores de entidades teológicas que enseñan como ortodoxa la ideología de género y que las legislaciones de distintas naciones como España han ido avanzando en esa dirección con el respaldo de partidos tanto de izquierda como de derecha. Sin embargo, el intento de colocar la agenda globalista por encima de la libertad de conciencia y de religión constituye una monstruosidad de dimensiones colosales que recuerda los terribles siglos de la Inquisición por su cerrado fanatismo y por su voluntad de imposición terrorista. En los aciagos días de la administración Biden, la Casa Blanca, la Unión Europea y la ONU intentaron forzar esa ideología de género en las naciones africanas con la amenaza de que no les suministrarían alimentos y de que se verían reducidas al hambre. La respuesta de esas naciones africanas fue valiente y ejemplar.
no se doblegarían ante la política neocolonial de la agenda globalista y la comida ya la encontrarían en otra parte. Y efectivamente, Rusia acabó proporcionándoles el grano que les era negado como un chantaje criminal por Estados Unidos y la Unión Europea. No cabe engañarse. Si no se produce una defensa clara de la libertad de religión, de conciencia y de expresión, si no se evita que los gobiernos aplasten las libertades de la inmensa mayoría para complacer a los lobbies homosexuales y a otros agentes de la agenda globalista, la humanidad estará condenada y lo estará a sufrir un totalitarismo criminal como el que señalaba en 1578 Francisco Peña. Un totalitarismo que a la disidencia la castiga con el terror y, llegado el caso, con la muerte. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y, por cierto, una cifra no pequeña se la debemos a los lobbies homosexuales financiados por todas las administraciones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.